El día de ayer hablábamos un poco sobre Eric García y pues el afán de tener jugadores boleados. Jugadores que más que recibir realmente críticas, y esto ya no refiriéndome a la prensa, sino refiriéndome a la afición, que más que recibir críticas, como digo, pues recibe bullying, porque realmente en eso ya no podríamos describirlo como críticas, es bullying, porque es un jugador al que le ponen muchos apodos y siempre lo han despreciado. Entonces ayer hablábamos precisamente de eso, de Eric García y bueno, sobre el tema de ser bulleado. Y ahora pues Sergi Roberto pues ha anunciado el Barça y Sergi Roberto que bueno pues que no se va a dar continuidad y no se va a renovar el contrato, y Sergi Roberto pues va a terminar saliendo. Y Sergi Roberto yo creo que es un caso muy similar al de Eric García, o sea, es un caso extremadamente similar en el sentido de que es un jugador también muy bulleado. Sergi Roberto siempre ha sido despreciado y siempre se le ha pintado como un futbolista peor de lo que realmente es. Sergi Roberto es un buen futbolista, es polivalente, pero el problema es que siempre se la han tomado con él al punto de decirle Sergi Romuerto o muchas otras cosas que pues sí, pues que dan a entender que hay un profundo descontento por parte de la afición con él. Y en este video quiero hablar un poco sobre Sergi Roberto, un poco sobre su trayectoria, que es un buen jugador, y por supuesto pues una vez más hacer una reflexión sobre esta tendencia de varios culés a hacerle bullying a propios jugadores de su propio equipo. Bien, es una pena que Sergi Roberto, como dijo, no haya podido despedirse en el campo y pues que no haya podido hacer con un último homenaje en el último partido y tal, pero yo creo que lo que pasaba es que tenían planeado, bueno, no sabían si iban a darle continuidad o no, y tal vez por eso no hicieron desde el principio alguna especie de plan para saber si darle continuidad o no. Y por ende, pues no, como no saben si iba a continuar o no, pues no se dieron el tiempo de preparar una despedida o no. Entonces, pues de cara a todo esto no se ha podido despedir. Aunque me hubiera gustado que se despidiera, pues sí, al menos con tiempo, con un homenaje o como mínimo dentro del césped, ¿no? Porque pues fue un poco feo tener que despedirse en conferencia de prensa, pero a ver si al final se ha decidido no darle continuidad. No vamos a obligarlo a renovar o una cosa por el estilo, simplemente para dar una despedida, pero deja un final un poco amargo, ¿no? Es una situación yo creo que un poco similar a la situación de cómo salió Messi. Y respecto a esto, pues es una pena porque Sergi Roberto es un jugador que yo creo que ha aportado mucho al Barça. Primero que todo, Sergi Roberto debutó con Guardiola y es creo que el único que quedaba ya de la época de Guardiola, y es un jugador que, bueno, sí, nos queda de aquella época y es un futbolista que ha sido de los que ha aportado, pero cabe aclarar que ha aportado en muchos sentidos diferente a lo que es un canterano clásico. ¿Qué es un canterano clásico? Nosotros lo que hemos visto es que históricamente nuestros canteranos suelen ser jugadores de gran talento que suelen aportar muchísimo y que suelen estar, bueno, pues en la titularidad y protagonizando pues grandes partidos, grandes noches, etcétera. Y en el caso de Sergi Roberto, pues no podemos tacharlo de que sea un jugador necesariamente así, un jugador que sea titular, porque titular tuvo momentos en los que fue titular, pero seamos sinceros, nunca ha sido la primera apuesta. Entonces en ese sentido Sergi Roberto pues nunca ha sido casi la primera opción, casi nunca ha sido titular indiscutible, y más aparte pues este futbolista pues no es, evidentemente no tiene el talento de un Xavi, un Iniesta. Yo creo que es un jugador clásico de los que podríamos denominar, que es de los que destacan muchas cosas sin dominar exactamente una en específico. Llegó a tener buenos momentos en muchas zonas, por ejemplo de lateral derecho después de la marcha de Dani Alves, y más que nada pues cuando todavía no, digamos que no se consolidaba, o por lo menos creo que todavía no había llegado Nelson Semedo, pues este jugador jugaba mucho y se desempeñó muy bien como lateral derecho. Luis Enrique le puso allí, y antes de eso pues el jugador ha jugado pues como centrocampista, por ejemplo en ese 4-0 de la temporada 0-4 de la temporada 2015-2016, donde Sergi Roberto participa, creo que incluso con una asistencia a Luis Suárez, y como centrocampista pues hace un trabajo espectacular. En su momento creo que incluso le llegaron a incluir de pivote, y creo que incluso hasta otra vez de centrocampista interior. O sea, es un jugador muy polivalente que ha pasado por muchas posiciones, y este jugador siempre ha sido un futbolista
que pues ha cumplido, o sea, no podemos decir que haya destacado mucho, de hecho precisamente por eso nunca ha sido la primera apuesta, pero es un futbolista que pese a no destacar mucho en general, pues aún así es un jugador que siempre cumplió para mí con lo mínimo y que es un jugador que podemos decir que triunfó. Entonces Sergi Roberto yo lo veo así, un jugador polivalente que te aporta mucho y un jugador que te cubre varias posiciones, que tal vez no es un Xavi, tal vez no es un Iniesta, tal vez no es titular, pero eso no es sinónimo de que no tenga su valía. Ahora, ¿qué tiene que ver esto y por qué lo estoy diciendo? Pues porque muchos han interpretado que que canterano que no es titular y que no es de gran talento, como puede ser pues propiamente como digo Xavi, Iniesta, Messi, Puyol o Pedro, una cosa por el estilo, o incluso en la actualidad, ¿no? Los que no son como Lamine, Gavi, Cubarsí, Héctor Ford, o sea, los que no son jugadores de gran talento, pues parece que son jugadores que pues han fracasado. Y pues no podría yo estar más en desacuerdo con este tipo de opinión, porque a ver, es como lo de Eric García. Eric García no es un jugador que podamos decir que yo tendría de titular. O sea, con todos los jugadores que tenemos, mi alineación perfecta sería, por ejemplo, utilizar 3 centrales. Sería utilizar a Christensen, a Araujo y a Koundé. Eso en primer lugar. Y a Eric García pues yo lo tendría en la banca. ¿Por qué lo tendría en la banca? Porque yo confío en Eric García. Yo no soy de los que le llaman mal Eric García o error García o una cosa por el estilo. Ya he llegado a decir que se me hace un jugador desde antes de que se fuera. Incluso creo que tengo videos hablando de que era un error el hecho de que se fuera y que yo confiaba mucho en él. Y en ese sentido, pues Eric García es bueno y confío en él, pero que confíe en él no quiere decir que le considere pues el mejor o que vaya a ser mi primer jugador para esa zona. Ahora, que no lo vaya a hacer no quiere decir que entonces le ponemos en la banca porque es malísimo, una cosa por el estilo. Se queda en la banca porque se entiende que, bueno, pues es una plantilla competitiva, más que nada en defensa, y que en ese sentido, pues, oye, tenemos jugadores de mucho nivel y pues en la competencia, pues tanto por nivel y todo, pues le han ganado y ya está. Y tener a un jugador como Eric García, que en este caso es un canterano pero repatriado, no quiere decir que entonces sea un gran mal jugador o que entonces Eric García no me valga para absolutamente nada. Yo hace poco cuando Araujo se lesionó, no sé si fue en esta Copa América, yo llegué a decir que necesitábamos, así como había dicho con Pedri, un reserva, es decir, un jugador fichado para cuando tal se lesione, cuando X o tal se lesione, pues ya necesitábamos igual, no solo para Pedri, sino para Araujo por sus frecuentes lesiones, necesitábamos ya un jugador que fuese el reserva de Araujo, es decir, el jugador fichado con el concepto de para cuando Araujo se lesione. Dejando claro que yo confío en él, pero que no confío en su estado físico y que yo no me puedo arriesgar a tener un jugador importante tanto tiempo de baja y que lo siento, pero necesitamos fichar. Y en ese sentido, pues bueno, hemos tenido a Eric García y pues precisamente dije que para mí ya no era necesario porque ya tenemos a Eric y al mismo tiempo pues podemos tener todavía ahí a Íñigo y por supuesto una joya emergente como Cubarsí. Entonces yo creo que ya está bastante bien cubierta la defensa. Ahora, ¿qué tiene que ver esto de por qué me desvía el caso de Eric García? Pues porque Eric García es un caso de un jugador que no es un nivel 10, pero sí es un nivel 8 o incluso 7 y me sirve perfectamente. El caso de Sergi Roberto es igual, es un jugador que yo no puedo decir que sea un 10, que el lateral derecho sea como Koundé o como Dani Alves, ni puedo decir que como centrocampista pues sea un Xavi Hernández o un Pedri o un Gavi, pero eso no quiere decir que no me sirva el jugador es polivalente y yo siempre he creído que como titular siempre puede dar un poco más, pero ¿cuál es el problema? Que siempre que ha sido titular fue en esta etapa más que nada de declive. Debutó con Guardiola. Después, debutó con Guardiola, pero realmente contar, no contó hasta creo que la temporada, desde que llega Luis Enrique, creo que más que nada, desde la 14-15, y pues teníamos un plantillo nonón, y evidentemente no fue titular, hasta que bueno, pues claramente se va Dani Alves y Luis Enrique lo empieza a poner mucho, especialmente esa 2016-2017 como lateral derecho, pero claro, es que esa temporada ya es cuando empezábamos a ir para abajo, y cuando más participó es en las temporadas en las que vamos
íbamos a ir para abajo, íbamos a ir en declive y cada vez más y cada vez más. O sea, futbolísticamente ya íbamos para abajo. ¿Por qué? Pues porque los jugadores, primero que todo, pues ya tenían esta tendencia de que ya estaban bastante quemados mentalmente por ganar tanto. La ambición ya no es la misma y al mismo tiempo pues teníamos un problema muy evidente porque ya había síntomas de rebeldía igual por ganar tanto. Pero el chiste es que ya íbamos para abajo y es cuando Sergi Roberto más contó. Entonces su imagen se vio manchada porque se vio involucrado en esta época valverdista y después con Koeman. Entonces ha contado la mayor parte del tiempo con estar en un mal proyecto. Ha sido, igual que muchos jugadores como Dembélé, como De Jong, ha sido víctima de malos proyectos. ¿Y esto lo ha llevado a qué? Pues lo ha llevado a ser un jugador que haya dado mala imagen. Muchos aficionados se la han tomado con los jugadores más allá que por lo futbolístico, por lo futbolístico colectivamente, por lo individual colectivamente. ¿Por qué? Porque el hecho de ya haber estado participando en ese ciclo ya le ha dejado una mancha y un estigma. Sí, porque claramente pues ha estado en la mayoría de partidos en los que el Barça pues ha sido pues acribillado, arrollado en las temporadas en las que el Barça ha ido para abajo. Entonces por ende se la toman con él. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando llega, por ejemplo, pues Xavi y empezamos a ir para arriba y tal? Que este bullying ya no desaparece. Es decir, antes no había bullying realmente con Sergi Roberto. Ahora pues fue llegar esta etapa desde la salida de Luis Enrique hasta la llegada de Xavi. Y pues ahora sí ya es cuando se forma el bullying. Y pese a que ya termina esta etapa, Sergi Roberto pues ya vuelve a lo normal con Xavi y todo, el bullying ya no desaparece. ¿Por qué? Porque la gente ya al final le termina identificando como, bueno, pues el que estaba durante las humillaciones y por ende ya se la toman futbolísticamente con él. Entonces ese estigma ya no desaparece. Y ese estigma, el haber estado allí, es lo que le ha causado que muchos le hagan ese bullying. Cualquiera que sea un poco normal o un poco, vamos a decir que un poco, no voy a decir que sabio ni inteligente, pero cualquiera que tenga un poco de perspectiva, si se pone a analizar, evidentemente se va a dar cuenta que que en el caso de Sergi Roberto es un futbolista que si rinde mal seguramente va a ser por muchas cosas, pero entre ellas relacionadas cosas necesariamente pues por el equipo y cómo se está entrenando. Le pasa a todos los futbolistas, pero en un caso al de Sergi Roberto yo creo que todavía más. ¿Por qué? Porque es un jugador que precisamente porque como no destaca nada en algo en específico y no domina una cosa en específica y sobresale en varias, pues cuando el equipo no está bien, este tipo de jugadores se va a resentir más. Este tipo de jugadores que son mucho de colectivo, ¿no? O incluso como lo podría hacer el propio Xavi, ¿no? Que es un jugador que es un pasador, siempre ha estado ahí para el equipo. Esta clase de jugadores que resuelven para el equipo y que no pueden resolver individualmente son los que más digamos que reciben este tipo, los que más se resienten cuando se suele dar este tipo de bajones. Entonces yo lo que voy es a que Sergi Roberto lo padeció más y a cualquiera que se dé cuenta es que Sergi Roberto puede que haya rendido un poco mal, pero el equipo está rendiendo mal. Y ahora pues regresó Xavi, ¿qué es lo que se ha visto? Pues que Sergi Roberto pues para mí ha rendido otra vez bien, incluso ha mejorado su rendimiento en estas temporadas con Xavi. Entonces, no podemos decir que realmente es un mal futbolista, es un buen futbolista, pero ¿qué es lo que pasa? Que sí, pues que le dejó ya una mancha y la gente ya no razona, simplemente ya se dedica a odiarlo porque sí. Y a partir de allí, pues sí, constantemente el odio por eso, ¿no? Que si al final se cansa de las caras, o sea, ese es el chiste, se cansa de las caras, ya tiene Sergi Roberto ya señalado y estigmatizado, entonces por ende ya no hay mucho que hacer. Entonces este es el problema, que la gente históricamente en cualquier equipo, pero más en el Barça, se ha dedicado a, no sé cómo decirlo, se ha dedicado más que nada a criticar el problema sin criticar realmente la razón por la cual estamos en problemas. Igual aquí se ha dedicado más a señalar jugadores más que a señalar la razón por la cual estamos mal. Si alguien se da cuenta que el problema en este caso era la indisciplina y seguramente el no entrenar lo suficiente, pues se dará cuenta que entonces hace falta solo volver a entrenar para que se acabe el odio. Pero en este caso en el Barça, ¿no? En el Barça odian pues
por lo individual y pues nunca odian por el problema, odian pues por las razones del problema. Es decir, aquí a Sergi Roberto no le odian por ser él, no le odian por ser él, le odian porque claramente ha estado en estas golizas y creen que evidentemente, más que señalar el problema de que el problema, repito, era que no se entrenaba ni nada, pues parece que el problema son los individuales, son los jugadores que estaban allí, cuando sí, pero lo principal es que no entrenaban. Si entrenan se acaba la crítica ya, pero en este caso le han señalado, y por mucho que ya volviese a entrenar, por mucho que ya viéramos que los jugadores ya no tratan más que nada porque se cambió, no ya de jugadores, por la edad de esos jugadores, pues como digo, pues pese a que se volviera a entrenar, pese a que se volviera a jugar bien, el odio ya se quedó allí. Entonces es eso, es un odio irracional realmente el que hay aquí, porque si fuese uno que tú dices, bueno, está mal el odio, pero bueno, si es al menos por cosas razonables, pues basta con que se corrija para que se acabe el odio, ¿no? Va, pero como no se odia por eso y se odia como lo odian simplemente no por las razones del problema, sino simplemente porque pues él fue una consecuencia, pues ya le tienen etiquetado tal y pues ya no se puede borrar nunca. Por eso digo que es un estigma, y esto al final lo que le ha causado es que sí, pues que él caiga en el bullying, porque por mucho que el jugador rindiese de nuevo y por mucho que el jugador demostrara que es un jugador complementario que vale lo suficiente para la plantilla, pues aún así no, o sea, en el Barça nunca te van a odiar por las razones del problema, te van a odiar por las consecuencias. Si tú tienes un problema de rendimiento porque están entrenando mal, no te van a odiar porque no entrenes, te van a odiar simplemente por no jugar bien. ¿Qué quiere decir? Que si tú juegas bien pese a no entrenar, no te van a odiar. Y por mucho que incluso tú corrigieras y volvieras a entrenar bien y juegues bien, ya el odio ya se te va a quedar ahí. Y esta es la razón por la cual a Sergi Roberto le han bulleado. Yo sigo coincidiendo que es un buen jugador, pero igual que Eric García es un jugador a los que pues se la toman y les ponen la etiqueta de troncos, ¿no? Como se la han puesto a André Gómez en el pasado, a Jeremy Mathieu, como se la han puesto al propio Eric García, a Sergi Roberto, porque claro, son jugadores que no son del nivel 10, no son jugadores, repito, de nivel 10, nivel 9, pero son jugadores que aún así son necesarios en la plantilla. No todas las plantillas tienen jugadores puramente 10, por ejemplo, sería una tontería, por ejemplo, tener a Lewandowski claramente de titular como el 9, o sea, un jugador fantástico, y tener al mismo tiempo de suplente, yo que sé, vamos a decir que a Haaland. ¿Qué sentido tiene eso, por ejemplo? No tiene ningún sentido. Son dos jugadores para ser titular, se estorban mutuamente. Mejor necesitas un jugador o bien que sea un nivel más bajo para que sea tu 9 suplente, o bien necesitas un canterano que recién esté debutando, como bueno, parece que ahora puede ser el caso de Pau Víctor. Pues exactamente igual, una plantilla necesita jugadores de distintos niveles, y Sergi Roberto es un jugador de ese distinto nivel, es un jugador nivel 7, nivel 8. Es un jugador que tiene ese tipo de nivel y está hecho para ser un jugador así. Un jugador que si tiene que ser titular, te va a cumplir como titular, y un jugador que si tiene que ser suplente, pues te lo va a aceptar y será un suplente pues de lujo. Va a ser un jugador así. Y este futbolista pues sí, o sea, es así, fue así, demostró que tenía todo para cumplir, y al final así lo ha hecho. Pero precisamente por tener ese nivel 8 y por odiarlo, por bueno, pues haber tenido un problema de rendimiento, porque todos tenían problemas de rendimiento porque se jugaba horrible, por eso le han odiado. Y pese a que ya se corrigió, ya se entrena y volvió a un buen nivel, no, o sea, ya el odio ya se quedó ahí y ya el bullying ya se hace ahí. Yo sinceramente no entiendo como por qué siempre hay este bullying con los jugadores, porque si uno se pone, digamos que deja de lado eso y se pone a analizar verdaderamente el nivel de los futbolistas, más allá de ponerles la etiqueta de maravilloso y horrible a todos los jugadores, se dará cuenta que hay jugadores que no es tan sencillo como resumirlo en que son malos futbolistas, porque muchos de ellos ni siquiera son malos jugadores. Son jugadores que incluso pueden dar más, pero nunca lo han sido porque o bien no tienen continuidad, o bien pues porque nunca les han tomado en cuenta como futbolistas para la titularidad, porque nunca han sido titulares, porque nunca han sido la primera opción, o porque siempre han sido jugadores que son relegados a un rol de suplente, o son jugadores que son titulares en malas épocas. O sea, hay jugadores que digamos que se ven empañados por eso, pero no son malos futbolistas, son buenos
jugadores que siempre han podido dar más, pero ese es el asunto, que si no lo han dado es precisamente por una serie de factores externos, pero el potencial está allí. Entonces, como podemos ver, son jugadores que no es tan sencillo como resumir, no es que este es un tronco y este es maravilloso. El fútbol no es tan sencillo, no es tan sencillo. Todos los jugadores pueden llegar a rendir mal y pueden llegar a rendir bien, por una multitud de causas, o sea, por una razón de causas enorme. Y yo creo que con Sergi Roberto nunca se ha entendido esto. Entonces Sergi Roberto se va pues así. Para mí se va con, bueno, pues con honores. Un jugador que ha estado mucho tiempo aquí, un jugador que jugó desde el principio en la cantera del Barça, un jugador que es canterano, que es culé, que cuando ha tenido que renovar por mucho, ha renovado por mucho, que cuando ha tenido que bajarse el sueldo, pues ha rebajadose también el sueldo, un capitán, un jugador que yo personalmente nunca vi pues hacer especialmente gestos como Rafinha cuando lo sustituían o cuando tocaba ser suplente, un jugador de un nivel 8 o 7 que siempre cumplió, un jugador que incluso pudo dar más, pero que no lo dio porque, bueno, nunca fue la primera opción y porque probablemente el futbolista cuando fue la primera opción estábamos en épocas de mal rendimiento futbolístico y por ende se afectó su imagen, y un jugador que evidentemente pues a partir de ahí ha tenido un odio, y más que odiarle como los demás, por bueno, no hacer caso al entrenador, o directamente porque no los ponían a entrenar mucho y evidentemente decayó su rendimiento, pues más que odiarlo por eso lo odiaban por tener un mal rendimiento. ¿Qué pasa? Pues que vuelve a tener uno bueno, pero aún así ese hate se queda. Y como es un jugador que no es un nivel 10, pues automáticamente se la toman con él y pues no lo soltaron nunca. Por una parte me siento, digamos que un poco triste, porque yo creo que es un jugador que todavía podía servir, ¿no? Y más en una época de tantas lesiones y tal. Pero por otra parte me siento tranquilo y creo que al final pues esto era muy conveniente. ¿Por qué? Pues porque el propio jugador ya tenía una imagen demasiado desgastada con la afición como para seguir en esta situación. Entonces yo creo que simplemente que se le deje ya libre, pues por otra parte le dará la opción de, bueno, pues hacer lo que quiera, ir a otro club de nivel o directamente pues ir a, pues no sé, pues a darse pues el denominado retiro dorado. Vamos a ver si con el Inter de Miami y con Messi y su pandilla, o directamente pues no sé. Sí, o sea, darse un retiro dorado o directamente ir a un otro equipo. No sé si Guardiola lo llega a querer, no sé si Luis Enrique lo llegue a querer. Ojalá que sí, ojalá vaya un proyecto decente. Pero lo más importante es que ya, como mínimo, ya terminó su relación con el Barça, y a partir de aquí le recordarán por lo bueno, ya no le seguirán persiguiendo, pues porque ya Sergi Roberto ya se terminó, ya no hay necesidad de seguir con ese hate. Entonces pues simplemente es un jugador que se va, bueno, tristemente pues sin haber tenido antes un homenaje dentro del campo, pero no sabíamos que se iba a ir, y que tristemente pues se va pues en esta situación, ¿no? O sea, un jugador que se fue sin levantar un título, un último título, y un jugador que se va pues sí, pues con un trato muy injusto. Sergi Roberto pues al final ha funcionado, y para mí es historia del Barça. Ha estado en los grandes Barças, un campeón de Champions, campeón de triplete, campeón de muchos títulos, y para mí Sergi Roberto es un ejemplo de lo que es un jugador que tal vez no llega a un nivel 9 o 10, pero es un jugador que funciona y un jugador que es complementario, que siempre te va a servir pues por haber sido un jugador que nunca dio problemas. Sí, o sea, si tú tienes una época donde no se entrena, donde claramente no se hacen las cosas, evidentemente pues seguramente lo va a contagiar, pero si tú vuelves a las riendas del entreno y de la doble sesión y todo, regresaremos de nuevo a las mejores situaciones. Entonces yo simplemente lo veo así. Una pena, ¿no? Que no se haya podido hacer un poco más, pero bueno, muchas gracias a Sergi Roberto, y pues para los del Sergi Roberto y todo, pues ya no es necesario que le sigan insultando, que le sigan persiguiendo, pues porque ya, o sea, ya es una etapa que ya a partir de hoy se ha terminado. Y pues que ya no hace falta, o sea, intentar sacar más jugo, ¿no? O sea, ya es una fruta que ya no da zumo, que ya no da jugo, entonces ya no es necesario, ya simplemente pues ya déjenla en paz, ya recuérdenle por lo bueno, y pues ya por lo malo, pues más que señalarle a él, recuerden al causante, recuerden quiénes son los señores que le ponían, quiénes son los jugadores que no le ponían a jugar, o los que le ponían a jugar y claramente pero hacían entrenos que daban risa. Y por supuesto pues también hay que pues señalar también a los que propiamente le han odiado simplemente pues por haber representado una etapa en la que el Barça pues fue para abajo. Simplemente eso, ¿no? Pues mucha suerte a Sergi Roberto en lo que decida.
Y pues nada, vamos a ver cómo se termina dando el resto de... ¿Cómo se termina, qué impacto termina teniendo en el resto de la afición? Evidentemente va a ser mixto, pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en Maga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video.